Lo veo tanto como PC como en el móvil. Ok. Compartir. Pantalla 2. Compartir. Ok. Ahora sí. Sí, ya estamos. Ahora sí estamos. Bueno. eh, vamos a retomar un poco, sobre todo la parte de la nueva página centralizadora, porque me queda claro que no la vieron como la deberían de haber visto. Entonces, vamos a reiniciar desde ahí. Vamos a ver. Ok, bueno, ya retomando desde la página centralizadora, eh, eh, perdón por los problemas técnicos que tuvimos, pero bueno, retomando la presentación, les comentaba, hay una nueva página centralizadora donde tenemos todos los destaques y toda la información que tiene que ver con Proteus, ¿no? Desde un solo lugar. Y esta página adicionalmente está integrada con inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Tiene un asistente. Si ustedes en la parte inferior derecha le dan un clic, les va a abrir este asistente. Ustedes le pueden hacer una pregunta. Como les comentaba, el portal, ustedes les pueden cambiar el idioma entre inglés, español, portugués. Le pueden preguntar en español, ¿no? Sobre todo para nosotros eso era algo muy importante. Le pueden preguntar en cualquiera de los tres idiomas y obviamente depende del idioma en el que yo le pregunte, bueno, el asistente me va a contestar, ¿no? Entonces, en este caso, le estamos preguntando, ¿no? En español, que cuáles son las novedades de tecnología. Y bueno, ahí lo que hace es darme precisamente esas novedades que están. Y bueno, es bien interesante, les recomiendo que accesen. ¿Cómo pueden accesar a esta página centralizadora? Bueno, a través de este código QR o a través de la página, ¿no? https dos puntos diagonal diagonal proteus-release.totus.io. Entonces, bueno, eso es una novedad bien interesante. También, bueno, platicando un poquito de los big numbers, que estaba aquí César platicándoselos adelante, César, platícales, pues, en qué estuvimos trabajando el último año. Sí, como les mencionaba, lo que hemos estado, el esfuerzo que se ha realizado para llegar a esta versión, para que esté disponible para ustedes, comparado con la versión 24 días, pues hay números importantes, ¿no? De 59 módulos en 24 días a 64 módulos en 25 días, ¿no? Que es la parte que hemos estado trabajando. En fuentes modificados de 6,465 a 7,536, o sea, la cantidad de trabajo que se ha realizado fue bastante interesante. Y en check-ins, de lo que tiene que ser confirmación de ajustes de confirmación de código realizado, fueron 18,179 contra 26,000 de la 24 días. Tablas que se les dio mantenimiento en 24 días 691, en release 25 días 480. Pero en campo sí fue una diferencia marcada entre de 25,000 en la 24 días a 26,000 en la 25 días, ¿no? Y las personas que participaron en estos proyectos, estos tutors que hicieron el esfuerzo para hacer esto posible, pasaron de ser 610 en 24 días a 606 en 25 días. Sin embargo, este número, aunque es menor en 25 días, se formó por medio de más equipos de trabajo. O sea, se crearon más grupos de trabajo de 60 equipos involucrados en 20 grupos involucrados en la versión 25 días. Adelante, José Manuel.
Bueno, una cosa importante para todos, como siempre se los hemos dicho, ¿no? Es ser su asesor, ¿no? Estar de la mano con ustedes en cuestiones de tecnología. Y bueno, siempre vamos a seguir trabajando en escucharlos, en entender, en orientar en lo que esté en nuestras manos. Sí, y obviamente siempre enfocados en el mundo de los negocios en la tecnología, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito, ¿no? De las innovaciones funcionales que trae este release. Una de las cosas bien interesantes es este control de niveles de aprobación en facturación. Es importante resaltarlo. Esto antes, no sé si recuerdan, siempre estaba en la parte de compras, ¿no? Donde yo podía hacer aprobaciones por el de los pedidos, por valores, por descuentos. Bueno, esta funcionalidad ahora ya también está en la parte de facturación, ¿no? O sea, ya puedo yo manejar controles de aprobación y no nomás las reglas, ¿no? Que antes tenía las listas de precios, etcétera, ¿no? Otro punto bien importante es dentro del portal de ventas, ahora ya puedo hacer simulación de cotizaciones o presupuestos, ¿no? Normalmente usamos la palabra cotizaciones para compras y presupuestos para ventas, pero bueno, en este caso, esta es la idea, ¿no? Que yo pueda hacer simulaciones, pueda checar si hay productos dentro de mi inventario, ¿no? Ver cómo están las ventas. Entonces, es una evolución muy interesante que está ya disponible en el portal de ventas. Otra cosa, también creo yo, muy interesante, es esta parte del nuevo grupo de aprobación. ¿Qué teníamos antes? Bueno, antes no sé si recuerdan, ustedes creaban sus aprobadores, los asignaban, los guardaban, se tenían que ir, ¿no? Por ejemplo, al módulo de compras, darle la parte ¿no? Crear no sé, un pedido y a partir de ese pedido, pues hacer la prueba, a ver si la aprobación había funcionado correctamente. En este caso ya no. Yo desde este wizard, ¿no? De grupos de aprobación, yo creo mi grupo, les doy, ¿no? Les digo a qué, en qué pueden, ¿no? Trabajar, ¿no? En qué pueden aprobar, puedo poner los valores, pero lo más interesante es que aquí mismo yo puedo hacer una simulación, ¿sí? Sin tener que salirme para ver si este grupo fue creado de manera correcta. Asimismo, bueno, está la parte de la sustitución del aprobador. Esta sustitución viene sobre todo a ayudar cuando imagínense, por ejemplo, ahorita hay que hacer una aprobación muy importante, yo estoy en una presentación y entonces lo que puedo hacer es eh, transferirle desde mi celular, ¿no? Para que, no sé, uno de mis compañeros revise y haga la aprobación de ese documento en específico. También puedo hacer transferencias temporales. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que voy a salir de vacaciones y entonces yo le transfiero todos los documentos, ¿no? A César para que él, durante mi ausencia, ¿no? Desde que estoy de vacaciones, bueno, haga estas autorizaciones. Una vez que yo regrese, esos documentos vuelven otra vez sobre, pues, hacia mí, ¿no? Para que yo los apruebe. Y de otra manera es hacerlo de manera permanente, que ahí sí yo le transfiero, en este caso, por ejemplo, a César, le transfiero todos los documentos y ya de ahí en adelante, él es el responsable. Bueno, todo este proceso de aprobación que se ha habilitado, no solo en compras, sino también en la parte de facturación, donde hay todos esos controles ya de los montos de descuentos, de los montos de un pedido, etcétera, pues también se vienen a ver reflejados en la app de Mi Proteus, ¿sí? Como saben, durante ya algunos releases
hemos venido mejorando esta funcionalidad, la hemos venido enriqueciendo con más cosas, no tan solo del proceso de compra, también con otros procesos. Y bueno, hoy en día tenemos como novedades en lo que es la parte de la app de Mi Proteus, es que se cuenta con un dashboard del aprobador, donde el aprobador puede ver cuánto es su límite de crédito, cuánto tiene disponible, cuánto ha aprobado, ¿sí? Y bueno, algo interesante que tiene en estas novedades es la distribución por el centro de costo del gasto que se está realizando en una orden de compra. Entonces, esto permite que puedan ver de manera general, desde la misma apps, cómo se está comportando esa orden de compra con las entidades, en este caso contables, que tiene que ver con el centro de costo para una toma de decisiones y determinar si es viable o no llevar este proceso de aprobación de los documentos, ¿no? Eso es bastante interesante. ¿Ok? Y bueno, ¿qué otras funcionalidades tenemos? En el flujo del nuevo compras, agregamos una nueva opción que se llama histórico de compras. Es una pantalla centralizadora donde vamos a poder ver una visión por producto o ver una visión por proveedor sobre la situación que está viviendo dentro del RP. ¿Qué situaciones son estas? Poder ver cantidad disponible, poder ver cuánto tengo previsto, poder ver cuánto cantidad he comprado, cuándo fue la última compra, fechas de compra, plazos de entrega. Hay un CAR ahí de procesos como tal que nosotros podemos visualizar y podemos ver los documentos que engloban todo esto, ¿no? Entonces, este escenario ya está disponible en la 2510, tanto para el producto como para el proveedor. Y bueno, pues de la misma forma el proveedor tiene una visión un poquito general de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Primeras compras, últimas compras, mayor atraso, ¿sí? Calificación del proveedor, etcétera, entre sus CARs del mismo proceso. Y esto también enriquecido en la parte de la apps de mi colector de datos, ¿no? Como muchos sabemos, esta apps viene de la evolución del ACD, de la parte de automatización y colecta de datos. Y bueno, que hemos estado agregando, una de las mejoras importantes que tiene es que la rutina de solicitudes al almacén ya cuenta con una orden de separación. Ya lo podemos meter en ese flujo cuando anteriormente eran pedidos, eran remisiones, eran facturas, eran órdenes de producción. Ahora ya también esta rutina de solicitudes al almacén podemos hacer un proceso de separación. ¿Qué otras bondades tenemos en este flujo? El poder cambiar el número de serie, poder cambiar el número de lote en los procesos de separación, poder determinar, aplicarle diferencias al momento de la separación, porque muchas veces no tenemos las mismas cantidades disponibles que estaban siendo apartadas en el RP, ¿no? Entonces, todo esto ya disponible en la versión de mi colector de datos. Adelante, José Manuel. Bueno, y hablando de lo que es el portal del cliente, bueno, como saben, viene a facilitar mucho al cliente que pueda hacer sus consultas, ¿no? De los documentos que le hemos emitido, el poder ver sus, ¿no? O sea, dar de alta pedidos de venta, ¿no? Y que nosotros, pues, desde ahí poder bajarlos. Pueden agregar mensajes, pueden descargar algunos archivos, ¿no? De la base de conocimiento. Entonces, es bien interesante este portal de clientes, se los recomendamos. Es sobre todo porque, por ejemplo, les doy, ¿no? Un ejemplo de contador típico. Tengo auditoría y necesito hacer la compulsa entre mis cuentas por pagar y y lo que, ¿no? Totus dice que le debo. Simplemente me meto a mi portal y bueno, ahí están todas las facturas, ¿no? Entonces es muy interesante este portal. Otra innovación bien importante que es el recibo de cobro. Sé que me van a decir, bueno, el recibo de cobro no es nuevo, no, definitivamente no es nuevo, no es una novedad, pero lo que sí es una novedad es este registro en grid, ¿no? ¿Qué pasaba cuando teníamos un movimiento importante de recibos, es decir, empresas con una operación grande?
se complicaba mucho usar la pantalla cuando vas de uno por uno, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, habilitamos esta función en Grid. ¿Cuál es la idea? Que precisamente empresas con grandes volúmenes, bueno, pueden hacer su proceso mucho más rápido, más ágil, más sencillo, ¿no? Y bueno, otra cosa bien importante, vamos a estar trabajando, como saben, Gesplan, ¿no? Gesplan es una empresa que compró Totus ya algunos años. No es una startup, es una empresa que tiene alrededor de 30 años, ¿no? Es una empresa importante y que se enfoca principalmente en cuestiones financieras. ¿Y a qué me refiero en esto? Bueno, tienen un módulo de gestión de flujo de caja. Este módulo de gestión de flujo de caja tiene cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo traer de diversos, digamos, imagínense que yo tengo muchas sucursales en diversos países, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, SmartFit, que tiene unidades prácticamente en casi todos los países de Latinoamérica. Bueno, cada uno hace sus flujos de caja y yo los puedo, yo como corporativo puedo llegar y hacer una integración de todos esos flujos de caja, ¿no? Entonces, eh, cosas bien enfocadas para empresas que consolidan mucha información y principalmente información financiera. Tenemos otro módulo que es el de operaciones financieras. Este módulo está enfocado principalmente en la administración de contratos, ¿no? Ya sea de inversiones, de préstamos, eh, de mutuos, de derivados. Obviamente estoy hablando de operaciones en la bolsa de valores, ¿no? Estoy hablando de pues, toda esta parte de derivados, de gestionar préstamos, a veces préstamos sindicados con bancos internacionales, donde pues necesito bajarme información para poder hacer, digamos, proyecciones, tasaciones, em, tipos de cambio diferenciados, porque mis contratos de préstamo pueden ser en diferentes monedas. Entonces, aquí es donde administro toda esta parte. Tenemos un módulo que se llama Covenants, que es principalmente para gestionar contratos. ¿A qué le llamamos gestionar contratos desde el punto de vista de los convenios que yo hago cuando firmo un contrato? Es decir, yo acordé en ese contrato que voy a presentar mis estados financieros, que voy a presentar un certificado eh, de ecología, eh, que, que el abogado tiene que presentar un poder especial, etcétera. Bueno, son varias áreas que están involucradas que generan información. Todas esas áreas se concentran en una sola aplicación y van subiendo su información. Y entonces así puedo, sin problema, gestionar todos mis contratos. Y por último, la parte de arrendamiento y alquileres no es que sea una solución para arrendamientos y alquileres, perdón, es una solución que está enfocada para administrar esta parte del IFR 16 o la NIF 16, que tiene que ver obviamente con los reconocimientos de ingresos en arrendamientos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Bueno, hace automáticamente los cálculos y me genera los movimientos para contabilidad. Esta funcionalidad ya está disponible para mercado internacional. Este producto está disponible para mercado internacional y tiene integración nativa con Proteus, con Oracle y con SAP, ¿no? Entonces, sí es muy interesante. Por ahí veo que en el chat están haciendo algunas preguntas. No se preocupen, al final eh, nos vamos a dar un tiempo para estas preguntas. Y por último, pero no menos importante, en la parte de evolución funcional está lo que es el prorrateo por evento, que en este caso es una evolución de lo que es el prorrateo offline. No sé si se acuerdan del prorrateo offline. Bueno, este es
la evolución de esa funcionalidad que tiene principalmente dos cosas. Una, que yo pueda subir archivos, ¿no? Yo puedo hacer mis, digamos, mis configuraciones en Excel y después con un archivo CBS subir esas configuraciones al prorrateo, que es muy importante. Y otra cosa que, bueno, ya se venía haciendo, pero que no muchos la explotan. Por ejemplo, el sistema en la parte de contabilidad, pues ya trae lo que es la consolidación, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros en contabilidad le llamamos más que consolidación, le llamamos combinación. ¿Qué es esto? Que yo tomo la contabilidad de mis de las diferentes empresas que tengo en mi ambiente, creo una empresa consolidadora y hago ¿no? Me traigo todos los movimientos de las diferentes empresas en esta empresa consolidadora. Pero después tengo que hacer una cancelación entre cuentas concurrentes, ¿no? Porque lo que para una cuenta, para una empresa es cliente, en la otra empresa pues es un proveedor. Esas cuentas se tienen que matar cuando yo hago ahora sí una conciliación. Esta funcionalidad sirve para hacer esta eliminación y lo más interesante, que yo creo un evento que diga consolidación, donde pongo todos esos, digamos, esas cancelaciones, ejecuto ese evento y se van a manejar todos, ¿no? Y bueno, la novedad en el cierre contable, César, ¿no me regalarías agua? Para no estarles tosiendo aquí. Bueno, otra novedad es el cierre contable. Como ustedes vieron, el cierre de stock, ¿no? Fue un cambio pues, de los más importantes que estuvimos en los años pasados. Bueno, el cierre contable no es la excepción. Se reformó prácticamente pues, toda la rutina. No sé si se acuerdan, antes la corrían, ¿no? Abrían, la corrían, se persinaban y solo Dios sabía lo que estaba pasando allá adentro. Bueno, ahora ya esta parte cambió. Ahora yo puedo hacer la definición del cierre. En la definición, yo le puedo dar los módulos que se están cerrando, los responsables de cada módulo, es decir, si no se han, digamos, imagínense que no se han contabilizado las pólizas de compras o las pólizas de facturación, por la razón que ustedes quieran, le va a llegar un correo al responsable de esa área y le va a decir, oye, corre la contabilización offline ¿no? De tu área para que podamos hacer el cierre, ¿no? Ese es el primer cambio bien interesante. El segundo, que también está dentro del cierre, es como ven, ya se va en pasos, ¿no? Ya lo que va a hacer es también utilizar internamente el conciliador contable, en donde primero va a revisar que todos los movimientos de la operación estén contabilizados y entonces, ahora sí, ¿no? Permitirme hacer el cierre y hacer el cierre ¿cómo se llama? De calendarios. Y hablando un poquito de inteligencia artificial, no voy a profundizar, y sé que les interesa mucho, no voy a profundizar muchísimo en lo que es inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque después de esta plática, ¿no? La siguiente, ¿mande? En 1 hora y media. En 1 hora y media, sí, más o menos, va a estar Jonathan, ¿no? Jonathan Formigari, que es el gerente ejecutivo, que es responsable por toda la parte de inteligencia artificial, es un apasionado de la inteligencia artificial, y bueno, él va a profundizar muchísimo en esta parte, ¿no? Entonces, aquí les vamos a platicar un poco de lo que es la inteligencia artificial dentro de Proteus, pero los invitamos para que no falten en esta charla de Jonathan, sobre todo de inteligencia artificial. Y bueno, la inteligencia ya
Antes la veíamos como un futuro en las películas, ¿no? Bueno, ahora ya no, ya. La inteligencia artificial así, así como se metió el internet y se metieron los smartphones, bueno, ya está en el presente, ya está en nuestro día a día, ya se acabó mucho aquello de, le voy a preguntar, no, lo voy a googlear. Pues no, ya no lo voy a googlear, ya voy a la inteligencia artificial y le pregunto, ¿no? O sea, en este sentido, bueno, ya está en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, los sistemas, ¿no? De gestión empresarial, pues no se quedan atrás en este sentido, ¿no? Hay que ir integrando esta inteligencia artificial, obviamente de una manera responsable, de una manera segura, con información estructurada, con medidas de seguridad, ¿no? Entonces, o sea, no es igual, ¿no? Preguntarle yo a ChatGPT y que me suelte toda la información, ¿no? Sin validar si es real o no es real. No, acá no, aquí sin cumplir medidas de seguridad en el sentido de, imagínense, si yo utilizo la inteligencia artificial o un supervisor de inteligencia artificial, para, ¿no? Pedirle, a ver, dame los sueldos de los ejecutivos de la empresa, ¿no? Y ¡pum! Me suelta todo. Entonces, eh, no es tan eh, sencillo pasar la inteligencia artificial de una inteligencia en la que yo le pregunto y va y checa en internet y me trae información, a una inteligencia que va dentro de un sistema de gestión empresarial, ¿no? ¿Y dónde tenemos esta inteligencia artificial actualmente? Eh, eh, en lo que es el módulo de contabilidad, donde está también en el módulo de compras, en el módulo de stock, en el módulo de financiero, en el módulo de facturación. ¿Y cuál es lo que estamos buscando con esta inteligencia artificial, con estos insights? Estamos principalmente resolver problemas, ¿no? Justo para eso la hemos estado trabajando. Obviamente, acelerar la eficiencia empresarial, ¿no? Tenemos que convertir la inteligencia en dinero y bueno, claro, simplificar la toma de decisiones, ¿no? O sea, que cada vez sea más sencillo para nuestras capas directivas, pues bueno, tomar decisiones. Importante mencionarles, ya tenemos más de 1,000 clientes actualmente, ¿no? Tanto en Brasil como en el mercado internacional, utilizando estos insights, ¿no? Los invitamos a que los usen, es muy sencilla la instalación y sobre todo ahorita todavía es gratis, ¿no? O sea, no tiene ningún costo para ustedes, ni por implementación, ni por licenciamiento. Y bueno, también dentro de este Proteus Insights, ahora, no sé si recuerdan, antes en cada módulo, pues estaban los diferentes insights, ¿no? Ahora ya no. Bueno, siguen estando en cada módulo, pero ahora ya también están en una central de inteligencia. En esta central, obviamente, si yo tengo los permisos para accesar, puedo consultar, puedo configurar, puedo ver las notificaciones de todos los insights del sistema, ¿no? Esta central de inteligencia artificial yo la puedo ejecutar desde el módulo de compras, desde el módulo financiero y desde el módulo de facturación. Y hablándonos un poquito de los insights de stock, bueno, le cedo la palabra a César. Gracias, César Manuel. Bueno, importantísimo mencionarles que estos insights o estas IAs que hemos estado integrando en las soluciones de back office son de manera predictiva, ¿sí? ¿Por qué les menciono de manera predictiva? Porque hemos hablado a lo largo ya de la 2410 que hay dos formas de ella, una predictiva y una generativa. Los insights de Proteus todos están desarrollados con una forma de inteligencia predictiva. ¿Basado qué? Basado en informaciones históricas del ERP,
basado en todo aquello que el RP en su base de datos pueda proporcionar de información para cada uno de los módulos. ¿Qué está sucediendo en el insight de stock? ¿Qué es lo que estamos viendo? Este insight en el módulo de stock me va a permitir tener ese control para poder hacer una previsión, una simulación y ofrecerle al usuario posibles soluciones para no llegar al desabasto de stock, ¿sí? Para mantener los niveles adecuados, que me permita que no haya un faltante de producto y no tener o tampoco excedentes, ¿no? O sea, estos insights que estamos desarrollando y específicamente para el módulo de stock tienen esta tendencia. Todo esto basado en históricos, donde va a determinar patrones y tendencias, estacionalidades y detectar la demanda del stock que pudiéramos llegar a necesitar en la empresa en los próximos 90 días. Con estos modelos de IA que consideran órdenes de compra, órdenes de producción, inventario, y poder hacer la determinación de una tendencia para generar esta demanda, pues también cuenta con alertas que te pueden notificar en qué momento puede suceder esa ruptura o ese desabasto que nos estamos teniendo. Todo esto por medio de la información histórica que contamos, que además cuentan con modelos de análisis para analizar si la tendencia que te sugirieron estaba dentro de los parámetros que la empresa utiliza. Si no, esto genera un previo conocimiento, un conocimiento para poderlo aplicar en próximas sugerencias. Adelante, José Manuel. Y otro de los insights, que es el insight del módulo de compras, que va muy relacionado con el proceso de stock, por el mismo tema de la ruptura de stock, del controlar el desabastos o los excedentes que pudiéramos llegar a tener. Y bueno, también de la misma forma nos puede llegar a generar notificaciones para restablecer, para hacer sugerencias de productos que necesitan inventario, hacer las demandas previstas, la simulación de las demandas previstas, con 90 días de anticipación, garantizando que la información que está generada sirva para el área comercial, sirva para el área de stock, sirva para el área de compras y poder tener un flujo de ventas pues que realmente sea muy efectivo, ¿no? Todo esto es con una presión cualitativa que de igual manera, basado en los resultados presentados a la empresa, el análisis de la área de compras, que eso nunca va a dejar de existir, pues poder determinar si esos patrones que te está arrojando son certeros o qué tanto se pueden seguir mejorando en el flujo de avanzar en otros periodos. Adelante, José Manuel. Bueno, y hablando un poquito de los de la inteligencia artificial dentro del módulo financiero, bueno, esta está incluida en el flujo de caja, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes puedan utilizar los insights, ¿no? Lo que es Proteus Insights, pues necesitan tener por lo menos 2 años de información en el sistema. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, lo que hace es crear tendencias a partir de históricos, ¿no? O sea, como decía César al inicio, ¿no? Estamos hablando de lo que es una inteligencia artificial predictiva, ¿no? Viene de tomar información, tomar circunstancias externas y a partir de ahí hacer una previsión. Estas previsiones normalmente son de 90 días hacia adelante, ¿no? O sea, en cualquiera de los casos de los insights, ¿no? Entonces, bueno, aquí obviamente yo en un flujo de caja ya tengo mucha información, ya tengo los saldos bancarios, las cuentas por cobrar, por pagar, por los pedidos que tengo en abierto, los órdenes de compra que tengo puestas. Tengo un montón de información, pero aún así va a tomar la información sobre tendencias de ejercicios anteriores, ¿no? De años anteriores y hacerme una proyección, ¿no? Y eso es lo importante. Además, tiene un historial de notificaciones. ¿Qué pasa cuando hay un movimiento que nos pueda generar algún problema? Me manda una notificación para que yo la pueda revisar, ¿no? Y pueda checar que no se vaya a dar ese problema, ya sea de falta de flujo, o sea, falta de dinero,
o exceso de caja. Y el insight que tenemos en contabilidad, que tiene que ver con lo que es la conciliación contable. Ya hemos platicado, ¿no? La conciliación no es algo nuevo, es algo que ya tiene algunos releases, donde se hace una conciliación entre la operación y la contabilidad, ¿no? Que todo lo que está generado en la operación, en los diferentes módulos operativos, pues esté registrado en la contabilidad. Y de ahí que, bueno, yo puedo ir haciendo conciliaciones, digamos, va a haber movimientos que se concilien de manera automática, pero puede haber algunos movimientos que tengan alguna divergencia. Y entonces, la lógica con la que yo estoy conciliando los, vamos a decir, esos que tienen divergencia de manera manual, pues el sistema va guardando esa lógica para después, en la siguiente conciliación, sugerirme ¿no? Esos movimientos como digamos, como un match de inteligencia artificial, ¿no? Eso es lo más interesante, ¿no? Y para lo que lo estamos usando. Y para mí les soy sincero, el que más me gusta de todos los insights. ¿Y por qué? Porque este sí está muy enfocado a generar, ¿no? A generar ventas, ¿no? Pues, como lo sabemos todas las empresas, ¿no? Su core es generar negocio, facturar, generar utilidades, ¿no? Entonces, de aquí este insights ¿no? De facturación, ¿no? De oportunidades de venta, pues es algo así, digo, obviamente guardando sus debidas proporciones, pero bueno, ustedes no sé si se dan cuenta, pero pues, en Amazon, en eBay, en Mercado Libre, ¿no? Normalmente ustedes se meten y les sugieren una cantidad de productos, ¿no? Que tienen que ver con qué, pues tiene que ver con mi edad, mis hábitos de consumo, tiene que ver con una serie de cosas que obviamente ellos tienen algún algoritmo que corre y que me está sugiriendo esta información. Bueno, esto es muy similar a lo que tenemos en el módulo de facturación, ¿no? En este Insights ¿no? De oportunidades de venta. ¿Qué es lo que hace? Igual, pues ustedes tienen los clientes ya segmentados, ustedes tienen clientes, vamos a decir, imagínense que yo tengo un cliente que siempre me compra el producto A, ¿no? Pero sin embargo, tengo otros 10 clientes que también me compran el producto A y el B. Y siempre me compran los dos juntos, ¿no? Aquí les va a sugerir, oye, ofrécele a este cliente, ofrécele el producto B, ¿no? ¿Por qué? Porque este cliente, este segmento de clientes, ¿no? Obviamente ya hizo una segmentación con base, como les comentaba, con base en el perfil, el comportamiento, ¿no? Entonces, es bien interesante porque ahí sí me está sugiriendo que le ofrezca productos a este cliente que digamos, los clientes de ese mismo segmento que tengo lo consumen, ¿no? Entonces, por eso les digo que para mí es bien interesante este insight. Y bueno, adicionalmente tenemos como algo muy nuevo, muy nuevo, que son los agentes de supervisión de compras o supervisores, les llamamos nosotros. De esto les va a profundizar muchísimo Jonathan en la siguiente plática. Esto es totalmente nuevo, está en pilotos. ¿Y qué es lo que estamos buscando con estos agentes? Es, obviamente, que el usuario interactúe, ¿no? A través de un chat donde yo le pueda preguntar, en este caso de compras, oye, ¿verdad? ¿Cuáles son los pedidos que están pendientes de aprobar, ¿no? ¿Cuáles son las compras, las 20 compras más recientes? Eh, ¿Cuáles son las órdenes de compra de mayor valor? Etcétera, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es traerme
toda esa información a través de este supervisor. Igualmente tenemos, así como tenemos el de compras, bueno, también hay un agente de supervisión financiera o un supervisor financiero. Esto está muy enfocado principalmente a los gerentes, ¿no? A la gente que normalmente está revisando las cosas, no tanto operándolas, pero sí revisándolas. Y bueno, como les digo, es bien interesante. Igual en el financiero, bueno, le puedo decir, oye, dame las cuentas, ¿no? Las cuentas por cobrar con un atraso de, ¿no? De 30 días, de 60 y me va a traer toda esa información, ¿no? Entonces, de esto, como les comentaba, la siguiente charla, que es la de Jonathan, les va a ampliar muchísimo esta información, ¿no? Tenemos una plática exclusivamente para lo que es inteligencia artificial en Proteus. ¿Y qué se necesita? Yo al inicio les platicaba, ¿no? Bueno, ahorita aprovechen, ahorita es gratis, no es tan complicado hacer la implementación, sinceramente. Todo lo que tienen que hacer es mandar un correo al squad de Business Analytics con el nombre de la empresa, el código fiscal, etcétera, con los datos de la empresa. Este equipo les va a regresar un token, ¿no? Con cierta información, que eso es lo que va a hacer que se puedan conectar con los servidores de TOTUS. ¿Qué pasa? La información se toma de su ERP, ¿no? De su base de datos. Obviamente no se trae toda la base de datos, se trae obviamente nada más las tablas que tienen que ver con esos insights, que es compras, stock financiero, contabilidad, facturación. Se toma esa información, se procesa en los servidores de TOTUS y se regresa a su ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense si quisiéramos que fuera en los servidores de cada uno de nuestros clientes, pues imaginen la infraestructura que tendrían que tener para hacer ese procesamiento, ¿no? Entonces, de ahí, por eso es este token, ¿no? Y bueno, en amarillo se las puse en amarillo para no ponerse las chiquitas, ¿no? Pero esto es a lo que yo le llamo las letras chiquitas. No tiene costo, pero sí es muy importante. Tienen que estar actualizados los ambientes. No, no podemos utilizar ambientes que no estén actualizados. Es importante también resaltar para empresas ¿no? de nuevas, pues tampoco les va a servir. Tienen que tener por lo menos 2 años de información. Entonces, sí, esas, digamos, son, como les digo, las letras chiquitas. Otros de los requisitos, bueno, es tener abiertos estas direcciones para que obviamente se pueda hacer esta integración entre TOTUS y la empresa. Y como les comentaba, ¿no? Tener su ambiente actualizado, no nomás en los módulos, sino también en binarios, ¿no? En librerías, etcétera, ¿no? Y bueno, lo otro lo ponemos siempre, ¿no? Ya saben, siempre es importante tener la información respaldada. ¿Y cómo la implementación? La implementación empieza, ¿no? Una vez que ustedes hacen este proceso del correo, etcétera, bueno, se agenda una cita, ¿no? Virtual, obviamente, o tienen que haber pasado el paso anterior que les comentaba, ¿no? Y después, una vez se agenda esa cita, eh, se hace la configuración. Después de 2 semanas más o menos, se hace, digamos, se hace una validación para ver que toda la información haya fluido de manera correcta entre el TOTUS y el cliente. Y a partir de ahí, entonces sí ya se hace una capacitación, ya sea a los usuarios finales o al equipo de TI, para que ellos capaciten a los usuarios finales. Y eso es prácticamente todo. Cosa importante, esta implementación no la hace el equipo de servicios de ninguna unidad, la hace directamente el equipo de Business Analytics.
Y ahí también hacerles una invitación a que puedan estar revisando este tipo de oportunidades que estamos presentando a los clientes. Si tienen alguna inquietud o ya están a lo mejor inscritos en este proceso de solicitar el habilitar los insights, dentro del TDN, de la documentación que está disponible, hay una agenda que pueden tomar y solicitar un día específico, en una hora específica, para que el equipo de Business Analytics les pueda aclarar alguna duda, les pueda decir por qué sus ambientes no se están conectando. ¿Y por qué lo comento? Porque muchas de las cosas que se han encontrado en los procesos de utilizar portales, apps, insights, es el tema de los puertos abiertos, es el tema de la actualización del ambiente. Como tal lo hace el equipo de Business Analytics, pero sí es importante tomar en cuenta que si pueden llegar a requerir el apoyo del equipo de servicios, ellos están disponibles para poder hacer esas revisiones que a lo mejor ustedes necesitan complementar, ¿no? Entonces, eso es un dato bastante importante que sí es necesario compartir con ustedes. Adelante, José. Y bueno, ahora vamos a platicar un poquito de lo que viene de innovación tecnológica. Y este es un área que le apasiona a César. Yo ya hablé un buen rato, ¿no? De lo que es funcionalidad e inteligencia artificial, y la parte tecnológica es, digamos, lo preferido de César para platicar con ustedes. Bueno, pero como bien lo sabemos, el reporteador oficial que termina siendo nuestra vista mejorada, aumentada, todos aquellos que hemos desarrollado en plataformas de reporteo comerciales y con gran usabilidad, pues el SmartView viene a darnos ese input en el RP, ¿no? Muchos venimos de una serie de años ya trabajando con Proteus, sabemos que una de las cosas que nos dolía mucho eran los reportes. El SmartView desde la versión 24.10 se ha estado robusteciendo bastante, ¿sí? Ahora sí que se intensifica la creación de nuevos objetos de negocio y la conversión de reportes estándar a esta modalidad del SmartView, ¿sí? Es nuestro nuevo estándar de desarrollo en reportería, ¿sí? De diseño de reportes y consultas, y en esta versión 25.10 ya contamos con más de 600 objetos de negocio disponibles para ustedes. Hemos venido fortaleciendo mucho la validación de los objetos disponibles porque una de las situaciones que nos pasó en la 24.10 es que había una carencia de ahí de algunos parámetros, de algunos datos importantes, y ahora en la 25.10 se robusteció mucho esa parte, ¿no? Entonces, aquí la invitación a que si ya los están utilizando o tienen alguna duda, de primera mano vayan a la página de lo que es la actualización del ambiente que tenemos en el sistema, ¿no? Esa página centralizadora, de verdad, la hemos estado explotando, la hemos estado utilizando y está bastante interesante. Y ahí pueden encontrar mucha de esta información para poder aclarar algún tema pendiente también, o si no, con todo gusto lo podemos hacer nosotros. También otro tema es el optimizador de pantallas. Había mucho miedo por parte de algunos clientes que venían de ambientes anteriores que le quitaban un campo y les marcaba el error la rutina, etcétera. Todas estas rutinas que se han agregado en el optimizador de pantalla ya están validadas, ¿sí? Para que cumplan ese objetivo de realmente tener una pantalla más sana, más limpia, más funcional. Y esto, bueno, como bien se ha mencionado anteriormente, no es exclusivo por usuario, es algo que le habilitas a todos los usuarios o se lo quitas a todos los usuarios. Y te hace un proceso de sugerencia y una cierta inteligencia al revisar qué campos puedes utilizar, porque sabemos bien que de una tabla de 20 campos, 30 campos, 100 campos, a lo mejor utilizo 10. Y de esos 10 realmente me limpia mi pantalla, me limpia mi detalle y yo voy a ser más fluido en mi trabajo. Por eso esto se ha mejorado bastante en varios segmentos de Proteus y pues no ha sido la excepción todo el mercado internacional con las rutinas nuevas que tenemos. Adelante, José. Un punto importante aquí, César, es por rutina, no por usuario, ¿no? Sí, se los aclaro. Si yo modifico los campos que van en una rutina, es para esa rutina específicamente, y todos los usuarios que usen esa rutina, bueno,
van a ver la misma pantalla. Y otro punto importante es que este wizard que me ayuda a hacer esta optimización de la pantalla, bueno, también puedo regresar a como estaba. O sea, lo que se hace es crear un template, ¿no? No es que vaya a borrar los campos internamente ni nada de eso, ¿no? O sea, simplemente crea un template eh, y a partir de ahí lo puedo seguir usando. Si yo quiero regresar a como estaba antes o meterle más campos posteriormente, no pasa nada. Puedes dejar, ¿no? Otra vez, digamos, dejarlo como estándar y volver a hacer un template. Exactamente. Y bueno, pues también en el tema de lo que es el Smart Client Web App, hubo muchas mejoras en el tema de usabilidad. Todo esto basado en la experiencia de los usuarios, ¿sí? Nos han hecho ver situaciones que se tenían que mejorar, se tenían que cambiar. Esto fue una evolución conjunta tanto de los clientes, nosotros y el refuerzo que hemos hecho de la integración con el Web Agent, que es el que consume los recursos locales para poder trabajar de una manera como si estuviéramos en un escritorio del Smart Client. El performance y los recursos, aquí bastante interesante que pues tenemos que tener ahí el acceso a la parte nativa de los recursos locales del equipo por medio del browse. Y algo que escuchamos fuertemente es que en algunas ocasiones digan, es que hemos sentido que tiene un performance menor al que tenían en el Smart Pay. ¿Qué ha sucedido? Y es importante que revisen sus equipos de TI. Se dio a la tarea de revisar y caímos en algunas revisiones que las validaciones de seguridad que tienen dentro de la camada de usar navegadores, eso hacía que el proceso de conectividad y todo eso fuera más lento. Hay un proceso de revisión, los invito a que revisen todo eso y si tienen dudas, pues también acercarse con nuestro equipo de servicios para poder trabajar todo ese tema y apoyarlos en que esto sea mucho más fluido. Y bueno, pues todo esto es para garantizar la seguridad. Hay una capa de triple verificación de los datos para que esto pues no tenga que ser interrumpido por ninguna invasión, ¿no? Y esto pues, nos facilita la instalación. Otra de las partes que tenemos importantes, las herramientas, señores, aquí es una invitación a utilizarlas, que puedan utilizar la central de actualizaciones, que si tienen alguna observación o alguna mejora, no se queden con esa idea y no la compartan. Se ha mejorado muchas cosas por medio de la central de actualizaciones, facilitado mucho el acceso a los recursos que necesitamos para actualizar un ambiente, para ver qué tan limpios o tan sano está nuestro ambiente con la versión actual que tenemos en el portal. El otro es el comparador de ambientes que también nosotros tenemos que utilizar, el gestor de proceduras, para poder evitar errores entre el uso de un store y una rutina estándar del sistema, para tenerlos actualizados, y la central de diagnóstico, que bueno, se viene a hacer un conjunto de tareas y actividades que nos permiten ver situaciones del DB Access, del App Server, servidor de licencias, y también de la rutina que estamos utilizando, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de ese proceso. Algo que estamos protegiendo, que había estado un poquito desprotegido, son algunas variables públicas que estábamos utilizando y manipulando. Correcta o incorrectamente, todo dependía de la disponibilidad, como las variables User ID, el CMAM, que era el acceso a la empresa, que antes se podían modificar, ahora ya no se pueden modificar, las tenemos que respetar, van a tener ahí que les va a presentar un error. La invitación es revisen esas variables en su user function las utilizaban para evitar estar utilizando de manera indebida, porque esto ha generado problemas de auditoría y eso pues, afecta, ¿no? La nueva política de contraseñas, que ya no es de 1, 2, 3, ahora es mínimo 8 dígitos, alfanumérico, mayúsculas, minúsculas y números. Solamente podemos utilizar el guión bajo como, bueno, no, más bien quitar caracteres especiales. Y la parte de numeración se llevó ya al DB Access, antes estaba en el License Server y eso ya está disponible en la versión 25.10. La parte de broker, que tiene la parte de alta disponibilidad automática, ya no necesita reiniciarlo, solo tiene ahí un proceso de restablecimiento. Esto nos evita un tema de manipulación humana, sino que él puede hacer estas labores
Y también, de igual manera, todo esto por temas de auditoría, rastreabilidad y una transparencia en el monitoreo de nuestros recursos que estamos consumiendo. En la parte del Citrix Server, el servidor de aplicaciones, ya no lo vamos a poder utilizar hasta octubre del 2026. Entonces, es una invitación para que empiecen a utilizar el SQL Lite, que es una herramienta que está embebida en la 2510 para poder descargar archivos, subir archivos, etcétera, ¿no? Reduciendo riesgos, vulnerabilidades, una serie de factores que vienen a afectar la seguridad y bueno, es parte, se han visto mucho de lo que hemos estado trabajando, tener más estabilidad, más compatibilidad con cosas futuras, con nuevas tecnologías y por eso estamos trabajando fuertemente en toda esa parte de este trabajo. Bueno, y como les había comentado, ¿no? Es toda una semana de innovaciones, no es un solo día o no es un solo evento. Estamos con ustedes toda la semana y lo que estamos buscando precisamente es transmitirles pues, un montón de información que tenemos y que para nosotros es importante que la conozcan. La página de eventoslatam.totus, ¿no? En este caso, para la Semana Proteus, es la que está aquí, ¿no? Inscríbanse, como les comento, tenemos pues prácticamente en una hora más, poquito menos, va a estar Jonathan con toda la parte de inteligencia artificial, se la recomiendo porque Jonathan, aparte de ser el gestor ejecutivo, es un área como les comentaba, que le apasiona, la conoce muy bien, entonces los invito a que participen. Mañana vamos a tener algunas pláticas de tecnología, ¿no? Que va a estar aquí César trabajando duro en profundizar prácticamente de lo que platicamos hoy en tecnología. Y bueno, el viernes vamos a platicar también de nómina, principalmente para Argentina. Vamos a platicar de Gesplan, ¿no? Vamos a profundizar de esta funcionalidad de Gesplan. Y bueno, también por aquí César les preparó un webinar muy interesante para la parte de migración, ¿no? O de hacer upgrades de release. Entonces, si gusta, vamos a pasar a la parte de preguntas. Bueno, vamos a abrir aquí el chat. A ver, Sarín, vamos a leerles el chat. Bueno, y ahí, nada más un poquito ahí en lo que va José Manuel a revisar las preguntas, ahí estamos confundiendo un poquito el tema. El tema de la contraseña sí permite, tiene que tener un carácter especial, tiene que tener alfanumérico y tiene que tener números embebidos, mínimo 8 caracteres, de ahí para adelante. ¿Sí? Este tema que yo decía del guión bajo es para un tema de ambientes que platicaremos el día de mañana. Ok, bueno, aquí el sitio web, gracias Nain, como siempre, por apoyarnos. Bueno, ese es el sitio de esta página centralizadora. Y cada vez hemos trabajado muchísimo obviamente, hacer estas migraciones cada vez más fáciles, más sencillas. Ahí, Alex, yo te puedo comentar, estuvimos con un cliente hace, ¿qué será? Unos 2 meses, unos 2, 3 meses, un cliente en la ciudad de Monterrey, y era un cliente que tenía muchos años, no les quiero mentir, pero debe de tener unos 15 o 16 años en TOTOS. Es un cliente que viene de versiones viejísimas. Y efectivamente nos decía, me dice, mira, yo antes cuando iba a migrar que de las 7 a la 8 y de la 8 a la 9, me dice, hasta comprábamos pizzas, cervezas, y porque era de toda la noche, ¿no? La migración. Dice, y ahora, ¿qué pasó? Pues que quisimos hacer lo mismo. ¿Y qué crees? Se quedaron las cervezas y las pizzas porque pues prácticamente nos comentaba, lo hicimos en 2 horas. Hicimos todo el upgrade
en 2 horas, ¿no? Entonces, eh, todas estas herramientas que les platicaba César, pues vienen precisamente a ayudar en estas upgrades de versiones, hacerlos mucho más sencillos. Y bueno, por eso les comentaba que el viernes César dedicó a hacer un webinar específicamente en este tema para que pues para que participen. No, y importante compartirles que dentro de la experiencia que hemos estado teniendo en este proceso de migración, sí es muy cierto. O sea, de hecho, migrar de versiones anteriores a la 23 todavía era un poquito tortuoso el proceso. Pero a lo largo ya de 23 a 24, mucho más estable, y ahora de 24 a 25, mucho más estable, porque sí se ha trabajado muy fuertemente, porque efectivamente era una incertidumbre no nada más de los clientes, era una incertidumbre también uno como analista de Dios me bendiga y poder hacer que este proceso termine satisfactoriamente. Entonces, creo que también es importante empezar a tener más confianza en lo que vamos ofertando, lo que damos para ustedes, porque es una realidad que lo carecíamos y fue un área de oportunidad que hoy se está cuidando muchísimo y lo han visto ustedes en muchas de las rutinas que a lo mejor decías, ay, es que en la 11 me trabajaba, pero en la 12 ya no, porque no había falta un trabajo intermedio que hoy se hace, ¿sí? Todo lo que se corrige en una versión se está llevando a la siguiente o de la siguiente a la anterior inmediata, y es un trabajo bastante interesante, ¿no? Y los invito el próximo viernes a tener esa sesión del proceso de migración. Pues esta transferencia de aprobador requiere mi Proteus. No, no es de mi Proteus, es, digamos, Es Corpep, compartida, la puedes utilizar en mi Proteus o la puedes utilizar no, dentro del RP, el proceso de aprobación, de no, la transferencia, transferencia de aprobadores. la transferencia de probadores. Sí, no. O sea, él no se refiere a la aprobación de documentos que está en mi Proteus. Ah, ok. Se ok, refiere ok. a la nueva funcionalidad de transferencia de Ok, aprobador. ya. No, ese es desde el acceso web por el móvil. ¿Cuál es la resolución recomendada para la pantalla del recibo MVC? César, la verdad, yo creo que ahí lo mejor es Se lo checamos a Alejandro Medina. Sí, porque checar. sí hay un estándar dentro de las resoluciones para usar el Smart Plugin. Existe un máximo de facturas a seleccionar para el cobro, no que yo sepa, Carla, o sea, realmente no, eh, no, Es una realmente no, limitante, ¿no? no hay un límite. Ahora, si tienes alguna observación o tienen conocimiento de algún evento, sería importante no lo compartan para poder hacer algunas pruebas y ver qué pudiera estar pues generando. Solo aplica para bancos internacionales. Y de ahí no Dice entiendo la Gesplan. pregunta, porque me supongo que es en el contexto. No, no solo aplica para bancos internacionales. Obviamente, hay muchos bancos internacionales que sí, efectivamente, ya traen o ya podemos hacer traer la información de los movimientos y los saldos bancarios de manera integrada. Sin embargo, también se puede hacer la carga a través de archivos en el caso, por ejemplo, de México, es más común que sea a través de archivos. Gesplan ya está integrado con Proteus, ¿y en qué procesos? Gesplan ya está integrado con Proteus principalmente en el módulo de caja, Nancy, y en el módulo de la parte de inversiones y préstamos, ¿no? Está integrado, eh, obviamente, es importante resaltar, Gesplan está certificado por SOC, ¿no? Tiene certificaciones SOC 01 que le impiden algunas cosas. Por ejemplo, no le permiten que desde Gesplan tú puedas hacer pagos, por ejemplo, o hacer transferencias. Eso se sigue quedando en Proteus, pero eso no es porque nosotros no queramos, sino que las mismas certificaciones lo prohíben. Sin embargo, sí que principalmente se integra
con los RPs se integra con dos módulos esenciales por la información que manejan, que es la parte financiera y es la parte de contabilidad. Son los dos, digamos, los dos módulos básicos, por un lado, para integrar no solo con Proteus, también con SAP, con Oracle. Y adicionalmente, bueno, se integra, eso sí, con buena parte de las bolsas de valores, obviamente, para traer las cotizaciones. Obviamente, si yo invierto en bolsas, para traer las cotizaciones de acciones, se integra con los bancos centrales para traer los tipos de cambio, etcétera. O sea, sí, sí es mucho más completo. Obviamente, como les decía, no es no es un startup, ¿no? O sea, Gesplan no es un startup, es una empresa pues ya con mucha experiencia en ese sentido. Me dice, la versión 23 podemos solicitar estas Insights ya que la usamos acá en Guatemala. A menos que tengas garantía extendida, las puedes solicitar. Las alertas de los Insights tienen ya alguna configuración base. Déjame preguntarte. Tiene los parámetros, o sea, tiene parámetros para que puedas determinar qué tipo de alertas, ¿no? Todo depende, pues, del escenario con el que se esté trabajando. Pero te invito justo a la siguiente plática. Yo creo que Jonathan tiene más información. Habla medio estructurado, no es natural. Habla medio estructurado. No es muy natural la conversación con suya. No entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, una de las cosas más importantes cuando estás hablando de gestión empresarial y de aplicar inteligencia artificial dentro de la gestión empresarial, pues es que, o sea, lo primero es que tienes que tener la información bien estructurada y tener políticas muy claras en el manejo, ¿no? Entonces, habría que ver, pero bueno, Juliana, te invito a que participes en la siguiente charla. Como les decía, esa está enfocada totalmente a lo que es la inteligencia artificial. No, y va aprendiendo, ¿eh? Yo creo que eso es parte de las mejoras que pudiera tener si es que sucede así. ¿Tiene costo esta implementación? No tiene ningún costo. Compatibilidad con 2310, como les comentaba, efectivamente, solo que tengas garantía extendida. Si tengo específicos creados, no tendré problemas con eso. Realmente no toma, se lleva, no tiene ningún problema. Si tienes campos creados, no tienes ningún problema. Se va sobre datos estándar, que sabe que son del RP y que graban información de saldo de stock, del producto, del cliente, del proveedor. O sea, tus específicos no se tocan porque es como si fuera un proceso independiente. ¿Sí? De hecho, pero a lo que me refiero yo es si tienes campos particulares en tu empresa que tú creaste, no hay problema, también se los puede llevar. El Smart Client funciona para la 2310. Sí funciona. En el caso de la 2410, ahí sí ya es obligatorio el web. ¿Se puede configurar en un ambiente Valodel para probar la IA y los insights? No, tiene que ser en un ambiente de producción. Lo que ahorita como está en piloto son los agentes y eso sí se pueden ejecutar en ambiente de validación siempre y cuando estés en piloto. Así es. Los insights como tal, no. Los insights tienen que ser en un ambiente de producción. La siguiente es totalmente para ti, desde Sergio, dice, la web pierde caracteres cuando hay latencia, como tenemos al usar puertos en México instalado en Brasil. Sí, de hecho, esto es un tema de framework, Sergio, ya está detectado. Ya está detectado, ya se está trabajando en él. Sí, efectivamente, sí tenían un detalle ahí. Es también bien importante, ahí comentaba César, revisar la infraestructura, ¿no? Porque sí, muchas veces
A veces la lentitud tiene que ver también con, pues, con la infraestructura que tenemos, pero ese detalle específico al que te refieres, sí, sí se detectó y ya se está trabajando. Pues, súbete Ok. porque, Sí, sí, se va a compartir la presentación. a ver. Están malas agendas. Ok, le dice, hola, ¿cómo están? ¿Van a compartir la presentación? Sí, se comparten. De hecho, tanto la presentación como el video se sube, bueno, la presentación se sube un archivo de Drive y luego se comparte. Y por el otro lado tienes el video que se sube a YouTube. Para trabajar con monedas, si haces una factura en moneda 2 por la contabilidad. No, Juan, de hecho, el conciliador, tú puedes crear tus propias reglas. Entonces, eh, las reglas, digamos, que trae por default, tal vez no consideren efectivamente la moneda 2. Sin embargo, tiene un wizard para que tú crees tus propias reglas y en esas reglas puedes considerar las monedas que tú quieras. Mm, Jesús Torres, me tengo que tengan, cuando se acaba la garantía, ¿se puede seguir con la funcionalidad si se implementó antes? Que yo tenga entendido, sí, pero si hay una actualización, ya no. O sea, No, si, no, si hay una actualización, ya no la vas a poder aplicar. pero puedes seguir trabajando con lo que hay, sí, seguro. Eso sin problema. Hablando de la IA en mi usuario, ¿puedo preguntar temas de finanzas cuando en mi menú eso tiene que ver con, es Ese lo es que te el decía, agente, ¿no? tiene que ver con los permisos que te haya dado el administrador del sistema, Pero ¿no? aparte, cosas de stock, te va a responder de stock. Si le preguntas cosas que tienen que ver con otro módulo, no te va a responder. Sí, obviamente, Sí, hay reglas. si hablas de los supervisores, obviamente el supervisor financiero solo te va a contestar cuestiones del módulo financiero, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, movimientos bancarios. Si hablas con el de compras, ¿no? En este caso sí te va a responder sobre sobre cuestiones de proveedores de productos, de órdenes de compra, ¿no? De facturas de entrada. El insights. Adrián, sí, es el mismo tema, Adrián. Si estás en el módulo de stock, no puedes hacer preguntas de financiero. Sí, ya tiene una inteligencia para limitar el tipo de cuestiones basado en el módulo para el que están. Porque hay una gente que es de compras, hay una gente que es de financiero y cada uno tiene su propio trabajo. Si su trabajo es nada más de compras, nada más te va a hablar sobre eso. Si es de finanzas, nada más te va a hablar sobre eso. ¿Sí? El insight de costos, más bien no insight, el agente de costos, ese todavía no está disponible, pero su finalidad va a ser, bueno, están pilotos toda esta parte, su finalidad va a ser nada más responderte cuestiones de stock o de producción, dependiendo de lo que estés viendo. ¿Sí? Y el insight en ventas tiene por defecto 25 días, están desde la 24, hay que pedirlo nada más, hay que pedir la solicitud de que les den el token y los puedan estar utilizando. Bueno, ¿por qué motivo solo se puede ejecutar en ambiente productivo? Es una decisión corporativa, Luis. O sea, no, desde que salió fue una decisión que el corporativo tomó de esa manera y bueno, nosotros solamente la transmitimos. Nain, gracias, no, pues gracias a ti, Nain. Gente, gracias por la respuesta, César. Un gusto saludarnos. El gusto es nuestro. Así es. Y bueno, aquí Esteban nos comenta que si se puede restringir por el insight por usuario, pues se lo quitas del menú. Es una opción que tú le deshabilitarías al usuario para que no tenga acceso a los insights. No sé si te fijaste en la presentación, pues, ¿no? Cuando viste la central de Insights, por ejemplo, yo nada más tenía habilitado uno. Los otros dos, o los otros tres, perdón, no podía entrar, ¿no? Eso es obviamente, por configuración. Listo. Bueno, ya son dos, ¿no? Vamos a sus órdenes, cualquier cosa adicional que nos hubiera faltado, favor de enviarnos un correo, jóvenes. Gracias.
Bueno, faltó aquí nuestros correos. César.perea. No sé por qué no sale, pero bueno. César.perea@totus.com.br. Y mherrera@totus.com.br. Y bueno, nos estamos viendo en los próximos Eh, webinars. Saludos y que estén muy bien. Hasta luego.